viendo la idea de este debate sobre rotación y lo que significa, que creo que muy bien lo han expuesto concejales que me antecedieron la palabra, lo que significa en términos de apoyos políticos, de cambio del engaño sobre la supuesta independencia del gobierno y lo que además significa para los ciudadanos. Es decir, Medellín no solo no ha arrancado, llevamos 2 años aquí en una, digamos, triste narrativa en la que lo importante es cuál es el trino del día del alcalde y no cómo avanza la ciudad en proyectos fundamentales. Pero a eso le quisimos sumar una parte supremamente importante en el debate, y es cómo se van ajustando perfiles para el pago de favores políticos, cómo se oculta información, y es parte de lo que mostraremos muy concreta, que es importante porque cuando se crean los perfiles, se crean con un objetivo, y es que personas competentes, que tengan conocimiento, experiencia, lleguen a esos perfiles. Es decir, los cargos de libre nombramiento y remoción son en teoría libre nombramiento y remoción, pero son ajustados a unos perfiles y ellos los han venido, y el gobierno los ha venido cambiando en la centralidad, en las entidades descentralizadas, con el objetivo de pagar favores políticos, de ayudarle a personas que no tienen las competencias, ni el conocimiento, ni las calidades para acceder a esos cargos. Entonces, una forma para evitar, para evitar algún tipo de digamos, ilegalidad, lo que hacen es cambiar el manual de funciones y con el nuevo perfil ajustado, de esa manera va ingresando personas que no hubieran podido ingresar en otras circunstancias. Para eso tenemos una presentación entonces. Una presentación con 3 capítulos muy cortos, breves. Como la información es tan amplia, y muy bien lo dijeron también los compañeros que me antecedieron en la palabra, es difícil entrar en mucho detalle específico, pues porque pedimos hojas de vida, y ahorita mostraremos qué pedimos en particular, entonces no alcanzamos a mirar todos y cada uno de los perfiles. O sea, esta tarea que aquí vamos a enunciar algunos casos concretos apenas comienza. Y vamos a ir a la Procuraduría, a la Personería, a todas las entidades de control para que nos muestren por qué están nombrando personas que no cumplen perfiles de requisitos o por qué están cambiando los perfiles y los requisitos con el fin de apoyar o de hacer acceder a personas que no tienen las competencias originales para los cargos. Reitero, han sido muchas personas destituidas de sus cargos por ese tipo de cambio de manuales de funciones, y aquí vemos cómo van a pulular en las diferentes entidades de la alcaldía, no solo, reitero, la centralidad, no solo la alcaldía de Medellín, sino sus entidades descentralizadas, cómo han pululado esos cambios. Eso se llama la feria de los cargos públicos. Aquí tenemos la feria Hecho en Paz. Aquí adentro, en el consejo, vamos a ver la feria de los cargos públicos. Adelante. Y empezamos con algo importante. Esta es la pregunta que hicimos. Esta fue una adición al cuestionario que envió la concejala Dora Saldarriaga. Y es muy sencillo. Preguntamos que nos dijeran, que nos enviaran copia digital del acta o resolución de nombramiento, de la hoja de vida personal adjuntada en el proceso de ingreso. Ese en algunos casos no aplica, solo en algunas entidades aplica. La hoja de vida diligenciada y publicada en el SIGEP. No es lo que aparece en el SIGEP, sino lo que efectivamente está dentro del área, dentro de la gestión humana. Muchas veces en el SIGEP existen incoherencias, necesitamos saber qué fue lo que dijo la persona, puede que no lo hayan subido todo al sistema. Y las certificaciones académicas anunciadas en la hoja de vida, las académicas y las laborales. Eso es importante verlo, porque si una persona dice que estudió en tales universidades, aunque pues ya hemos visto cómo están feriando también en diferentes instituciones, como están feriando MBAs, pues al margen de eso, al menos que exista un diploma que certifique así a la persona. Y si dice que tiene un posgrado en tal cosa, que muestre el certificado del posgrado. Pero adicionalmente a eso, las certificaciones laborales. Si una persona dijo que trabajó tanto tiempo en tal entidad, que efectivamente exista una certificación escrita de esa experiencia laboral. Eso fue lo que pedimos. Muchas entidades, y esto es un tema importante porque esto no solo lo pedimos para este debate, sino que hemos venido haciendo, y por eso a veces las entidades dicen que es que se envía muchos derechos de petición. Sí, actualizamos y pedimos la actualización de esta información
porque como existen tantos cambios, como lo pudimos ver, la rotación de personal es tan amplia, queremos saber si las personas que llegan a los nuevos cargos, o las personas nuevas que llegan a los cargos, esas personas sí cumplen con esos requisitos. Por eso se pide mucha de esta información para irla actualizando constantemente. Pero específicamente para este debate queríamos ver cómo eran las respuestas al Consejo de Medellín, a la ciudad de Medellín. Como muchas veces habían negado por reserva legal algunas entidades suelen negar por reserva legal, una supuesta reserva legal que no existe, las hojas de vida o las certificaciones, por eso queríamos ver cómo le respondían oficialmente al Consejo de Medellín. Y lo que encontramos es, y además se hicieron estas preguntas a la Alcaldía de Medellín, entidades descentralizadas, a EPM, a las filiales de EPM, ese es uno de esos interesantes agujeros negros en el que hay que profundizar, esas filiales de EPM, sobre el cumplimiento de estos requisitos. La hoja de vida, reitero, las certificaciones laborales, académicas, el acta de nombramiento de cada una de estas personas. Entonces, ¿qué encontramos? Y parto del primer gran hallazgo. Y es que a Medellín, a la ciudad de Medellín, al Consejo de Medellín, las entidades, muchas de esas entidades, ni siquiera le respondieron. Comencemos con eso. Y es un tema fundamental que se llama transparencia. La información debería ser pública, accesible a todos los ciudadanos para hacer control político y control ciudadano, no que uno tenga que estar con esa rogadera de enviar derechos de petición, que se le demoran un montón de tiempo, que le niegan la información, le hacen reserva legal, tiene que ir uno muchas veces a jueces de la República o jueces administrativos para que ellos sean los que le digan a la administración o a una entidad que esa hoja de vida sí se la tiene que entregar. Esa es una pelea constante en la que nos hemos mantenido con algunas entidades, pero en particular hay unas que no entregaron información para este debate, para esta citación. ¿Cuál es, reitero, el efecto de eso? Que muchas de los hallazgos que tenemos, que estamos hoy presentando, no pueden presentarse públicamente porque para la entidad se le volvió a muchas entidades, reitero, que niegan la información, que ni siquiera le responden a este consejo, a esas entidades no les podemos hacer control político. Entonces la fácil para estas entidades es no responder, no enviar la información, decir que se envían anexos y no enviar los anexos. Y esto si quieren, y esto es un acceso público, todo el mundo lo puede ver en este consejo, los equipos lo pueden ver, hagan una auditoría a estas respuestas que estoy haciendo. Entonces vamos a mirar una a una, y esto hay que decirlo públicamente, cuáles son esas entidades que no le responden al Consejo de Medellín. Y por cierto, de una vez le pido al secretario que envíe a Procuraduría, para efectos de queja disciplinaria, estas entidades que no están enviando información, que creen que esto es un juego, que creen que esto es mamando gallo, respetan al Consejo de Medellín, que respeten al Consejo de Medellín. Esto no puede ser simplemente el capricho de decir, mándele allá, embolátelos, enrédelos, porque aquí hacemos control político serio y con argumentos. Esto no es como se levante el gerente de la entidad, el director de la entidad, el secretario de despacho, y diga, no, embolátelos, enrédelos. Aquí ejercemos el control político con seriedad y con rigurosidad, no nos inventamos absolutamente nada, aquí lo publicamos y todo está aquí, pero voy a poner, por ejemplo, esto, Empresa para la Seguridad Urbana, y por eso le vamos a pedir, reitero, al secretario que dé traslado a los órganos de control por la falta de respuesta a estas citaciones. Empresa de Seguridad Urbana, dice, todas las certificaciones profesionales anunciadas en la hoja de vida, ver formato PDF, no envían nunca, por ejemplo, en este caso específico de la Empresa de Seguridad Urbana, no envía los formatos de certificaciones académicas y de experiencia. Siguiente. Y hago énfasis en este capítulo que pasaré rápido, pero uno a uno, haciendo la tarea de quienes no hicieron. Terminal de Transportes de Medellín, no tengo las certificaciones académicas y laborales, la hoja de vida en la función pública CIGEP y están incompletos, la hoja de vida de la función pública CIGEP y los decretos de nombramiento.
El administrador del Patrimonio Escondido de Empresas Varias de Medellín no responde al cuestionario, ni siquiera respondió. Siguiente. Hospital General de Medellín, Luz Castro Gutiérrez, no tengan hoja de vida de la función pública, certificaciones laborales, certificaciones académicas, ni acta de resolución de nombramiento. Sapiencia no dio respuesta al cuestionario. Metroplus, no tengo la hoja de vida de la función pública, las certificaciones laborales, las certificaciones académicas, acta de resolución de nombramiento. En esa entidad, la fecha de la respuesta al cuestionario se tienen vacantes los siguientes cargos, estos ya son otros temas, pues director social de transporte administrativo. El Instituto Universitario Colegio Mayor de, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia no entregó la información de los cargos directivos, solo envió documentos del secretario general. Siguiente. La Institución Universitaria Pascual Bravo no entregó la hoja de vida de la función pública, las certificaciones laborales, las certificaciones académicas, las actas de resolución de nombramiento. Ruta N, la información está incompleta, comparte solamente algunos de los documentos de las personas en los cargos directivos y no hay certificaciones laborales de Iván Darío Castaño Pérez, el director ejecutivo, Eres Bastián Sayonce, director de la Cuarta Revolución Industrial, Diana Cecilia Zuluaga Rendón, directora de operaciones, y no hay información de las personas en los cargos, bueno, está director del Centro de la Cuarta Revolución Industrial, director de Estrategia y Prospectiva. Okay. Décima, las filiales nacionales de EPM no entregaron certificaciones académicas, laborales, ni acta de resolución y nombramiento de la empresa Aguas del Oriente Antioqueño, S.A., Aguas Nacionales EPM, Aguas de Malambo, Caribe Marafinia, Centrales Eléctricas del Norte de Santander, Aguas Regionales. Y no enviaron siquiera respuesta Central Hidroeléctrica de Caldas, Empresa Energía del Quindío, Electrificadora de Santander, esa. Creo que ahí terminamos ese primero. Pero aquí está un punto. Esto no es un tema de alguna que eventualmente se le haya pasado, se le olvidó. Esta es una citación de control político del Consejo de Medellín. Y reitero, si el objetivo de esta administración es seguir entorpeciendo, obstaculizando el control político, adelante. Haremos todas y estaremos yendo a todas las instancias que sean necesarias, pero a este Consejo de Medellín, a la ciudad de Medellín, la van a respetar. Si creen que estoy mamando gallo, vamos y hablamos entonces en las entidades de control. Por eso le pido, reitero, al secretario que envíe a Procuraduría a todas estas entidades que no dieron respuesta en los términos de ley y en los tiempos a las diferentes solicitudes que se hicieron por parte del Consejo de Medellín. A ver si damos la mamaderita gallo. Y cierro ese primer capítulo. Bueno, quiero adicionar varias que es bastante complejo porque son entidades de derecho privado, así se denominan, por ejemplo, la Corporación Infantil Consejo de Medellín, el Buró. Entonces, la mejor forma para ellos, no dar toda esta información, es decir, que para ellos no les aplica, que ellos son entidades de derecho privado, pero son selectivos, porque si yo les pido el manual de funciones, sí me lo envían. Digo, dígame las personas, dígame cuál es su manual de funciones, los requisitos para cada cargo, eso sí lo envían. Para eso no tienen problema en dar la información. Pero para pedir específicamente las hojas de vida, las certificaciones que están allegadas a la entidad, para eso sí son entidades de derecho privado. O sea, son selectivas. Ni siquiera tienen la coherencia de decir, no le respondo porque soy de derecho privado. Y después damos esa pelea. Entre otras, que sean derecho privado, porque son con recursos públicos, y esto lo sabe cualquier secretario general, cualquier director jurídico de una entidad, no les puede permitir que nieguen la información, porque cuando la mayoría económica, es decir, cuando son entidades de derecho privado, pero su composición societaria, o su composición al menos como corporación, hace que sus asociados en su mayoría sean entidades de derecho público, se les aplica para efectos de control político las normas igual de control político, para que no se vayan escondiendo, y esta es una pelea que daremos ante las instancias judiciales, pero el Hospital Infantil Consejo de Medellín y el Buró siguen para ocultar información diciendo que son entidades de derecho privado. No me toque porque yo soy entidad de derecho privado, imagínense pues la plata que se podrían robar. Si siguen con esas formas, siguen con esas maneras de obstaculización del control político, la plata que se podría robar, que ya lo dijimos en otro caso, que sucede constantemente con las empresas que EPM constituye en el exterior, que supuestamente no tienen forma de control político ni de control fiscal. Así se podría robar la plata que les diera la gana, porque nadie estaría
ni podría revisar en detalle qué está pasando con, con las personas, con la contratación de esas entidades. Vamos a un segundo capítulo, que por el volumen de información, y este es un capítulo que desarrollaremos no solo acá, y seguiremos desarrollando durante mucho tiempo, y es cuando una persona tiene su hoja de vida en el CIGEP, aparecen unas certificaciones laborales, académicas, y dijimos, hay unas entidades que negaron, no entregaron esa información, y hay otras que la entregaron, pero cuando uno revisa las hojas de vida, debería existir ante cada cargo que la persona en el pasado tuvo o ante cada experiencia académica de la persona, debería existir un documento de respaldo para la misma. Entonces, cuando digo que ocultan información, ocultar diferente, en este caso omitir. Ocultar significa no le entrego información y me hago el loco. Entonces, a esa reitero, y ahí dijimos, más de 10 entidades, a esas entonces parecería que no les va a caer agua sucia, pues hacen la fácil, omitir es ocultar la información. Estas lo que hacen es, y ya entramos a las personas específicas, unas personas en particular que dicen, yo estudié tal cosa, trabajé en tal parte, pero no tienen el documento. Yo no sé, entre otras, las áreas de gestión humana y la Secretaría de Gestión Humana, cómo hace para que una persona le esté diciendo en un documento oficial, como la hoja de vida del CIGEP, que tiene unos cargos y ni siquiera son capaces de corroborar o enviar al menos los documentos. No sé pues qué tipo de Secretaría de Gestión Humana existe o qué tipo de direcciones de gestión humana existen en las diferentes instituciones. Entonces aquí vamos a hablar de personas en particular, de algunas, porque reitero, ante la inmensidad de personas, y estamos hablando que por los tiempos no alcanzamos a revisarlo cada una, pero estamos hablando que entre entidades descentralizadas, la centralidad, estamos hablando de más de 1000 personas, cada una revisarle los requisitos, más bien, los requisitos hablaremos en el tercer capítulo, pero a cada una revisarle las certificaciones laborales y académicas que pusieron en su hoja de vida es un tema bastante complejo. Porque hay que mirar, entre otras muchas veces envían cosas que nada tienen que ver, le envían un montón de diplomados que ni siquiera tienen que poner en su hoja de vida, pero aquí solo pondremos como ejemplo algunas de las personas que alcanzamos a revisar, entendiendo que pueden existir muchos capítulos para abrirse posteriormente. Comencemos. Aquí está María Camila Villamizar, secretaria privada de la alcaldía. Dijo que tenía una especialización en marketing político graduada en junio de 2020. No envió ese certificado. Ahí está en su hoja de vida del CIGEP. No sé por qué no está el certificado dentro de la información que se nos envía. Siguiente. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Subdirector de Movilidad, Jonathan Andrés Hernández Loaiza. Estos son temas chéveres. Vea el tema. El cargo dice, título de formación profesional en disciplina académica en cualquiera de los núcleos básicos del conocimiento, NBC, y título de posgrado en áreas relacionadas con las funciones de empleo y 36 meses de experiencia profesional relacionada. Pero hay algo importante y es un tema doble. La hoja de vida, en la hoja de vida no dice que tiene especialización y posgrado y adicionalmente no entrega este documento. O sea, en la propia hoja de vida, el señor que debería cumplir con un título de posgrado en áreas relacionadas con las funciones del empleo, el señor no lo dice siquiera en la hoja de vida. Evidentemente, ni siquiera hay documento que sustente y que soporte algún tipo de posgrado. Y eso es muy diciente. Yo repito, ¿dónde están las direcciones de gestión humana que revisan esta papelería? Para que un señor como Jonathan Andrés Hernández Loaiza, secretario, entiendo el cargo subdirector de movilidad del área metropolitana, ni siquiera al parecer tenga un posgrado que es obligatorio dentro de los requisitos. Siguiente. La tesorera del Instituto Social de Hábitat y Vivienda de Medellín, la tesorera Isabel Cristina Londoño Grajales, dice que trabajó en la alcaldía de Medellín unos meses, no está ese documento, trabajó en el despacho del alcalde, no está ese documento
dentro de los documentos que se nos enviaron. El director técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico, Orlando de Zúzula Garcila, no envió la certificación del título como administrador de empresas graduado en el 2001. Está en su hoja de vida. Siguiente. El subsecretario de Servicio a la Ciudadanía, Jorge David Tamayo González, no envió los certificados laborales de la Contraloría General de Antioquia entre 2012 y 2013 y la Contraloría General de Antioquia en el 2014 sin dato y el Hospital Oscar Emilio Vergara. O sea, reitero, las personas ponen esto de su puño y letra y se ve, muchos de ellos, en la hoja de vida que está en el CIGEP. Esto de tener un documento que lo soporte. Las áreas de gestión humana deberían corroborar esas certificaciones. Siquiera tenerlas, pero no, aquí ni siquiera están esas certificaciones. Entonces la persona, según esto, podría decir lo que quisiera, los cargos que quisiera. Víctor Hugo Piedrahíta Robledo, subsecretario de la Secretaría Técnica. No sé exactamente, dice, no envió certificaciones de sus laborales en el Consejo de Medellín, la área metropolitana, en las terminales de Medellín. Siguiente. Joan Andrés Benítez Álvarez, subsecretario de Despacho, no envió la certificación laboral de la Gobernación de Antioquia. Secretaría de Desarrollo Económico, esto ya está repetido. Isabel Quintero Salazar, subsecretaria de Despacho, la Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento, no envió los certificados laborales del área metropolitana y de la Alcaldía de Bello. Siguiente. Ya traeremos este tema de las autocertificaciones, pero esos son solo ejemplos de personas que ponen en su hoja de vida, yo trabajé en tal parte, en tal otra, y no está el documento que acredita esa experiencia laboral. Por eso es importante, porque para ser subsecretario necesitan unos tiempos, como ustedes pudieron ver en algunos, necesitan tiempos de experiencia. Entonces, si la persona pone lo que sea y dice que trabajó 3 años en una multinacional cualquiera, para poner simplemente un ejemplo, ahí le cuentan los 3 años y dice así, el señor sí puede, pues no existe una certificación para ello. ¿Por qué esconden esa información? ¿Por qué no le entregan al Consejo de Medellín esa información? ¿O es que no la tienen? Porque al Consejo no se lo entregaron. Después dirán que va a aparecer que Secretaría de Gestión Humana se le olvidó, que aquí apareciera un documento. Pues son muchos documentos, no son unos pocos documentos. Para que nos digan entonces, con precisión, con estos nombres y muchos más, si la Secretaría de Gestión Humana hace la tarea de corroborar y las diferentes áreas de gestión humana de las diferentes entidades, si hacen siquiera la función de corroborar que los documentos que están puestos en la hoja de vida del CIGEP están corroborados con una certificación que la respalde, porque aquí no aparecen. Y va este tema de algo, ya 5 minutos, señor presidente, muy corto, va algo que creo que ya lo mencionó el concejal Daniel Duque, y es las autocertificaciones. También aquí abrimos este capítulo para muchas otras que estamos en proceso de buscar en detalle lo que ha venido sucediendo. ¿Qué es una autocertificación? Y aquí metimos el capítulo de las empresas de Quintero y de su familia, las metimos dentro del tema de autocertificaciones. Pues las personas muchas veces terminan autocertificándose la experiencia laboral. ¿Qué dicen? Yo, Pedrito Pérez, trabajé para mí mismo durante 5 años y lo ponen dentro de su hoja de vida y ahí está. Y le dicen, bueno, la persona cumplió 5 años, trabajó. La pregunta es, bueno, más bien, la persona después va a una notaría y dice, yo quiero certificar que esto es verdad, lo que estoy diciendo. Entonces, la palabra de la persona contra la persona. No hay un tercero validador. Ni siquiera el municipio de Medellín es capaz de decir, venga, veamos si dentro de esas certificaciones que dice la persona, autocertificaciones, esa persona cotizó a Seguridad Social, cotizó a pensiones, cotizó a salud. No hay nada que corrobore. O sea, tenemos que creerle a la persona con el principio de buena fe y yendo ante una notaría, pero no somos capaces de validar por otro lado. Entonces, mañana cualquier persona va a llegar a decir, pues trabajé 20 años para mí mismo, póngame la experiencia y ya. Nadie se le puede meter a ese rancho. Yo creo que sí hay una obligación un poco más allá de parte de las entidades públicas de averiguar si esa persona que se está autocertificando una experiencia, esa persona sí cotizó a Seguridad Social, sí cotizó a pensiones durante ese tiempo, sea inclusive como contrato de prestación de servicios, que es obligatorio cotizar a las diferentes entidades de seguridad social. Y a esto le sumamos, que ya se mencionó así rápidamente, un segundo, tres entidades bastante cuestionables. Me volvemos un segundo, por favor.
que son Intrasoft, Trópico Marketing y Fundación Piensa Verde. Ese es un capítulo que Medellín todavía va a oír mucho hacia adelante. Cómo a través de entidades relacionadas con Daniel Quintero, a personas que están hoy en el gabinete, se les han certificado diferentes experiencias laborales. Solo dicen, trabajó 3 años, contratista de servicios, tanta plata, muchos inclusive firmados por actuales secretarios de despacho, que son los que firman esas propias certificaciones, es decir, yo con yo. Entonces ahí le pueden crear una experiencia ficticia sin corroborar siquiera si esas personas cotizaron durante esos tiempos a la Seguridad Social. Entonces, personas, Vilma René Hoyos, Freddy Esteban Restrepo, Miguel Andrés Quintero, Diego Orlando Romero, Eliana García, Daniel Quintero, Diego Orlando, bueno, se repiten además, pues, o sea, carrusel. Diego Orlando Romero, Vilma René Hoyos, Lauro Pegui, David Aristizábal, Lauro Pegui, Andrés Santiago Rollave, Daniel Quintero Calle. Todos ellos certificaron experiencia en empresas relacionadas con Daniel Quintero. Imagínense pues. Y por último, rápidamente, este es otro tema largo y profundo, es si hubo cambio de requisitos para amañar a personas. Una persona que no cumplía, como lo dijimos previamente, cambie los requisitos para que pueda entrar una persona. Amiga, empezamos con esto, el INDER. Yuinán Ordóñez Vergara. Modificaron el perfil del cargo para su contratación, es líder de programa. Entonces, señora, aquí la vamos a ver. Desde 2020 necesitaba hacer psicología, ahí tenía unos cargos muy concretos, lo cambiaron, metieron ingeniería de sistemas, matemática de afines, para que el señor Yuinán Ordóñez Vergara pudiera entrar. Entonces, hermano del secretario general o director jurídico del INDER. O sea, familiares, el nepotismo que hemos hablado en tantas ocasiones. Ahí está un caso concreto de una persona, pero sigamos. Para terminar, este es Diego Hernán David, este está en encargo, este lo dijimos en el momento de Ruta N, Diego Hernán David Ochoa, lleva en encargo desde enero de 2020, desde febrero de 2020, casi 2 años de encargo, que pueden ser máximo 3 meses, y lo tienen, entre otras, pues para subir el salario, buenísimo, de 3.600.000 a 10.600.000, se está ganando 10.600.000, se gana 7 millones de pesos más, encargado, pero no cumple requisitos y firma todo y manda ya en Ruta N. Siguiente. La agencia de cooperación, este es interesante. Inglés, nivel de inglés, dominio del inglés, C1, C2. Para Jonathan Ballesteros Salazar, director de Relaciones Locales Internacionales, no sabe inglés, él mismo dice, escribe, habla bien, lee bien, lo escribe regular, pero tiene que tener dominio de inglés C1, C2, dominio operativo eficaz, no cumple con esos requisitos, allá está, encargo siguiente. Agencia de Cooperación Internacional, Luisa Fernanda Márquez Ruiz, a esta le modificaron, se suprimió el requisito del idioma, no sabía inglés, entonces le quitaron el idioma inglés, pues que se necesita la Agencia de Cooperación Internacional, pues para hablar aquí con, yo no sé, pues para hablar con los compañeros. Siguiente. La empresa de seguridad, estas son las que no responden, entonces estos no podemos ni siquiera saber si cumplen o no. Cambiaron 8 perfiles en cargos directivos, 8 perfiles, Tesorero General, Superintendente de Servicios, Secretario, es decir, todos son allá cambiados, modificados los perfiles del 1 de enero de 2020. Siguiente. Área metropolitana, esto sí es buenísimo. Las certificaciones no las entregaron, pero vamos a ver qué les cambiaron. Bueno, ya habíamos dicho el caso específico, pero vea todos los que han cambiado al área metropolitana. No nos mandaron las personas, nos mandaron los perfiles. Dije que habían enviado muchos el manual de funciones, pero no los perfiles de las personas. Siguiente, para ir rápido, aquí estoy ya terminando. A estos todos cargos les han cambiado los perfiles en el área metropolitana. A todos le bajaron. Le bajaron una gran cantidad de cosas. Le bajaron de 48 a 36 meses los requisitos. Eso es para empezar a meter personas amigas. Siguiente, al subdirector de proyectos, al subdirector de gestión administrativa, al subdirector de planeación integral. Cambiaron, por ejemplo, modificaron, pasaron de algunos cargos, algunas experiencias relacionadas académicas, la pasaron para cualquier área de lo que llaman el nivel básico del conocimiento, NBC, ahí está. Concejal, listo. usted me pidió 5 minutos, ya lleva 7. Sí, muchas gracias. Aquí termino entonces con esto, ya esta es la última, ahí está. Cierro con esto. Rotación muchísima, gravísimo. Pero aquí estamos yendo a temas disciplinarios y temas penales. No solo hay un problema de fondo,
de políticas públicas, de pago de favores políticos y de la poca eficiencia en el manejo del recurso público, sino que aquí estamos viendo acomodación de perfiles, estamos viendo incumplimiento de requisitos, estamos viendo personas que le están diciendo mentiras a la ciudad y la administración de Medellín en silencio frente a esto. Creo que esto merece muchas respuestas. Así que a estudiar, secretaria, a estudiar. Vaya, revise una cantidad de vidas que tiene muchas personas a su cargo y es hora de que empiece a trabajar y a mostrarle a Medellín que lo que estamos diciendo acá es mentiras. Muchas gracias, presidente.